Muchas personas desean transformarse, crecer profesionalmente, convertirse en los mejores líderes y construir una mejor versión de sí mismos. Mas, sin embargo, intentan hacerlo sin una base sólida. Hoy en este episodio de Voces de Transformación, precisamente vamos a tocar este tema importante. Si tú que nos estás viendo, has estado siguiendo los episodios anteriores, estamos en este viaje para construir en nosotros un liderazgo desde la base, algo personal. Estamos enfocados en convertir tu vida con propósito, con visión y que pueda ser esa influencia, ¿no? Para que pueda haber esta transformación. Pero hablamos de que la transformación empieza en cada uno de nosotros. ¿Dónde cometemos errores como líderes cuando no tenemos una base sólida sobre lo que estamos construyendo en nuestra vida? Cuando hablamos de nuestra vida no podemos jugar, ¿verdad? Entonces, podemos estar enfocados en el tener o en el ser como líderes. Y eso marca totalmente la diferencia en un liderazgo de transformación, que es lo que estamos hablando nosotros. Y hoy vamos a ver estos cimientos, los cimientos del ser. Y como en cada episodio, me acompaña mi compañero Oscar Peinado. Oscar, ¿cómo ves este tema? ¿Tú qué piensas? ¿Es más importante enfocarte en el tener o en el ser? ¿Este mundo te está empujando a tener más o realmente a ser quien tú eres, ¿no? Y yo creo que estos valores son importantes y es lo que vamos a hablar en este día. Definitivamente, Jesús, el ser es la base de nuestra esencia. Y como bien lo mencionas, los cimientos, si están dañados, si están dañados, si están de alguna manera rotos, estos cimientos realmente van a derrumbar nuestra esencia en nuestra vida. Por eso hoy vamos a hablar de 3 elementos principales. ¿Cuáles son los 3 cimientos sobre los cuales vamos a crear nuestro propósito y nuestra visión de vida? De nuestro ser, esos 3 cimientos principales son el propósito, los valores y la verdad. Son 3 pilares que determinan si el cambio que estamos viviendo realmente nos acerca a la mejor versión de nosotros mismos. Simplemente nos estamos alejando de nosotros. Y yo creo que es importante que entendamos el primer cimiento, que es el propósito. Y hemos hablado mucho de este tema en los episodios anteriores, desde el inicio, ¿no? El primer principio importante es, pues, entender cuál es tu propósito. Y el propósito es el motor de la transformación. Es lo que va a cambiar totalmente nuestra vida, ¿no? Porque el propósito está enfocado en el ser. Precisamente cuando tú descubres y entiendes tu visión, te das cuenta de el propósito por el cual tú fuiste diseñado y el potencial que tienes, las herramientas que tú tienes, los dones, los talentos, lo que te gusta hacer, lo que te apasiona, todo se tiene que conectar con tu propósito. Entonces, este cimiento es importante porque este cimiento va a responder a las preguntas que muchas veces nos hacemos, Oscar. Casi todos nos preguntamos, ¿por qué haces lo que haces? ¿No? Eso es importante, que te hagas esas preguntas que te hagan reflexionar el día de hoy, tú que nos estás viendo. ¿Por qué haces lo que haces? No qué haces, ¿no? Sino por qué lo estás haciendo. El para qué hacemos las cosas es lo que marca toda la diferencia, ¿no? O el médico que hace para poder beneficiar a la salud, para poder beneficiar a las personas, pero también puede ser el médico que hace las cosas para un beneficio personal y actúa mal, ¿verdad? O sea, ahí es donde cambia totalmente ese liderazgo de transformación. Porque una de las mayores tragedias de la vida es tener éxito en algo que realmente no importa y no está provocando un cambio y no está haciendo algo significativo. Yo sé que tú has leído mucho a Viktor Frankl y yo creo que eso lo menciona, ¿no, Oscar? Mucho en su libro y en su experiencia, que es interesante lo que él menciona en este libro. En este libro, así es. Refuerza esto, ¿no? Viktor Frankl, en el libro El hombre en busca del sentido, dice una frase, no, dicen que él lo menciona en el libro, pero no es de su autoría. Okay. Dice, el ser humano puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Acuérdense que Viktor Frankl escribió este libro, El hombre en busca del sentido, durante su estancia en los campos de concentración.
y nos pone a reflexionar cómo es que estas personas que sobrevivieron a esta situación en las que estuvieron expuestos son realmente aquellos que tenían claro un porqué. Y esta frase, yo apenas me di cuenta hace unos días que no era de Viktor Frank. Lo escribió en su libro, pero realmente es de Nietzsche. Okay. Entonces es un dato importante que acabo de descubrir y que quería compartirles. Y es un dato importante que se menciona mucho, ¿no? Porque esas palabras y cómo platica él en su libro, o sea, cómo estas personas que sobrevivían a estos temas difíciles, pues es porque tenían Claro, esa situación, claro, o su propósito. Y yo lo veo, yo lo he visto a través de mi vida, de mi experiencia en temas de liderazgo, en temas de proyectos sociales y empresariales, de cómo marca la diferencia en una persona de una que tiene muy claro su propósito y el por qué y para qué hace las cosas, a una persona que no lo tiene claro, ¿no? Y el común denominador de una persona que no tiene claro su propósito, pues en primer lugar es muy difícil que sea un líder. El que estés en una posición de liderazgo no te hace un líder. Estamos hablando de un líder que realmente transforma. Y si definimos liderazgo, hay muchas definiciones que podemos encontrar en diferentes, en las redes, pero lo que puede resumir este liderazgo es como lo hace John Maxwell, es influencia. Al final del día es influencia. Tu liderazgo trae esta influencia positiva o negativa, entonces es importante que tengamos claro, ¿no? Eso aplica perfectamente para liderazgo, este principio. Hemos conocido estas personas extremadamente talentosas que tienen estas habilidades, pero que terminan agotadas porque trabajan únicamente por el dinero o por el reconocimiento. Y cuando estás buscando ese dinero, ese reconocimiento y entras en esta competencia y no tienes claro un propósito, pues esto desgasta a la persona, desgasta la vida. Y también hemos conocido líderes que enfrentan enormes desafíos en su vida y continúan avanzando porque están conectados con algo más grande que ellos mismos y eso los sostiene. Y eso hablamos cuando hay una visión clara y un propósito claro y vemos ese logro de ahora sí que de esas metas pero más que nada ves esa satisfacción en la persona, ¿no? Así es. Y aquí, pues yo aprovecho para contarles una pequeña reflexión sobre el propósito de vida, una reflexión personal que he hecho en este fin de semana. Ahorita que hablabas que conocemos algunas personas, algunos líderes que pasan por este tipo de situaciones que buscan el reconocimiento o el dinero. Yo estuve en una situación similar hace algunos años y debo reconocer que en algún momento de mi vida aparentemente tenía éxito en algunos sueños y metas que yo tenía y pude a lo mejor viajar, conocer 20 países, participar en las Olimpiadas o inclusive ser conferencista TEDx. Pero una de las reflexiones que quiero hacer es que cuando en ese momento que yo terminé una conferencia TEDx, que es algo que yo quería realizar, llegué y estuve en un momento a solas después de ese evento y me sentía totalmente vacío. Y reflexionando sobre esa situación, ese sentimiento que tiene ese momento, era porque en ese momento no tenía claro mi propósito de vida. Probablemente lo hice por una validación externa que viene derivado de una herida de la infancia. A lo mejor buscar esa validación, ese reconocimiento que a lo mejor que mis padres al divorciarse, y mi padre se fue a vivir a otro país, pues eso afectó a mi niño interior y buscaba esa validación buscando destacar en algunas actividades, pero realmente no venía desde el propósito. Y esa fue una reflexión que quería compartirles el día de hoy. A través de estos años ya tengo más claro lo que es mi propósito de vida y he sentido esa transformación interna y quiero pues, compartirlo como parte de esta charla que estamos hablando de la importancia del propósito. Porque tú puedes ser una persona muy exitosa, pero si no tienes ese propósito, vas a sentirte vacío por dentro. Y no se trata solamente de lo que obtienes, se trata de a quién se beneficia de tu crecimiento. Porque cuando entendemos y nos alineamos, somos transformados y beneficiamos
a las personas que están a nuestro alrededor, ¿verdad? Cuando tu propósito impacta positivamente a otros, hablamos de tu familia, hablamos de tu organización, tu comunidad, y pues temas que hablamos de el liderazgo de transformación, que son tus futuras generaciones. Es un cambio que afecta a las siguientes generaciones. Entonces, aparece una energía distinta. Es un tipo de liderazgo que te apasiona. Y por eso queremos exhortarlos y en estos temas de este podcast sabemos que va más allá de un curso, va más allá de una capacitación. Siempre la invitación es ver hacia adentro, ver la transformación empieza en mí, mi propósito está dentro de mí, la visión, todas las habilidades, todos los talentos los tengo dentro de mí. Y tristemente, cuando volteamos a este mundo y los ambientes que encontramos en este mundo, parece que está creado para sofocar y apagar ese fuego que está dentro de nosotros, ¿verdad? Que son esos sueños, esas pasiones. Y cuando entramos sin darnos cuenta en este mundo de consumismo, en este mundo de querer agradar, en este mundo de querer vivir el propósito de otras personas, querer imitar, querer ser otra persona, tantos filtros y tantas aplicaciones que existen, que tienen tanto éxito, ¿verdad, Oscar? Porque nos damos cuenta de la necesidad de las personas de poner máscaras, de poner apariencias y de buscar una aceptación, cuando lo mejor que tenemos para ofrecer es quiénes somos, y ese es el propósito principal. Por eso este cimiento, que lo volvemos a repetir, es el propósito, ¿no? ¿Para qué? Para poder tener este enfoque en el ser, en el crecimiento realmente, y esto te va a convertir definitivamente en un líder que transforma, que cambia y que trasciende hacia las siguientes generaciones, que yo creo que es todo lo que todos queremos esto, ¿no? Así es. Y bueno, hemos profundizado mucho en el propósito, pero hay un segundo pilar muy importante que son los valores. Tener un propósito no es suficiente porque a veces necesitamos dirección y es aquí donde aparecen los valores. Los valores son nuestros principios no negociables. Son aquellas reglas internas que determinan quiénes somos aún cuando nadie nos está observando. Y no son negociables nuestros principios. Y son valores, yo pienso que el líder de transformación tiene estos valores absolutos, estos valores que no cambian con el tiempo, que sabemos que transforman la vida, ¿no? Porque fuimos creados tal vez en valores relativos, ¿no? Dependiendo nuestra familia, dependiendo nuestra ciudad, nuestra cultura. Cada ser humano tiene a lo mejor estos valores relativos, que creces en ese ambiente familiar y no siempre son ambientes correctos, ¿no? De repente vemos la ausencia del padre o vemos otro tipo de situaciones que afectan a lo mejor una familia disfuncional, que creces y no tienes claros estos valores y empiezas a crecer en esos valores. Pero el líder de transformación es cuando encuentra su visión y su propósito personal y empieza a definir estos valores absolutos que no cambian con el tiempo, que no cambian. Vemos estos valores de honestidad, de justicia, de integridad, de amor, de servicio, que no cambian con el tiempo. Y hablamos de estos valores, ¿no? Porque hay que dejar claro eso, ¿no? Hay diferentes tipos de valores, pero son valores basados en la verdad, basados en algo que va a beneficiar. Entonces es importante, ¿no? Y ahí es donde tenemos que nosotros preguntarnos principalmente qué estamos dispuestos a sacrificar para alcanzar la meta, ¿verdad? Porque hay personas que consiguen el ascenso, consiguen el dinero, consiguen el reconocimiento que se está buscando, pero el camino, muchas veces, en ese camino se pierde el valor principal de la integridad. Y cuando eso sucede, la pregunta es, ¿ganaste o no ganaste? Porque las metas que este mundo te ofrece y los caminos que te ofrecen muchas veces, que están basados en cosas sin integridad, cuando las alcanzas, se ha comprobado que no te satisfacen, que quieres más y quieres más. Y es ahí donde se pierde, ¿verdad?, ese fundamento principal de los valores. Así es. Y también en las organizaciones podemos ver esta situación. Porque hay personas y líderes que logran resultados extraordinarios, pero destruyen a sus equipos. Logran objetivos, pero dañan relaciones.
generan utilidades, pero sacrifican la cultura. Y entonces surge una pregunta incómoda. ¿Fue realmente un éxito? Y para esto recordemos que a lo mejor tú que estás en alguna empresa, ¿te ha tocado alguna vez algún jefe que maltrataba a sus equipos o que se robaba el mérito de los demás? Bueno, que se atribuyen el éxito, o inclusive empresas que a pesar de que tienen exitosas, que crecen a través de los sobornos, ¿no? Entonces, Sí, y no duran, no son... Se ha comprobado que estas empresas son éxitos momentáneos, éxitos que puedes disfrutar en un momento, pero que como está basado en la arena, basado en este tipo de principios, tarde que temprano no perduran en el tiempo, no ¿no? Cuando perduran en hablamos el tiempo. de esta transformación que impacta hasta las generaciones, ¿no? Entonces, la transformación correcta nunca te va a exigir traicionar tus valores. Tus valores tienen que estar bien definidos. Por eso es importante. Hablamos del cimiento, del propósito, pero también basado en estos valores absolutos que tienen que estar bien arraigados en tu vida, y tienes que entender que no puedes abandonar estos valores de la honestidad, de la justicia, la humildad, compasión, integridad. Tienen que estar bien arraigados en nosotros. Entonces, cuando tú estás arraigado y tus decisiones están basadas en eso, puedes confirmar que estás creciendo y no desviándote, ¿verdad? Eso es importante que lo podamos implementar, y que tú puedas reflexionar, tú que nos estás viendo, reflexiona en tu vida, ¿verdad? Hay decisiones que nos cuestan y al principio se ve como un acto libre, pero al final te convierte en su esclavo cuando no está basado en valores que puedan traer un cambio positivo en tu vida, ¿no? Si vas a traicionar tus valores, tienes que pensarlo dos veces o salir de ahí, ¿verdad? Porque a mí me tocó de repente tener que disolver sociedades, ¿no? Sociedades, empresas, porque me di cuenta que en el camino cosas sucedían que no estaban en mis valores, Oscar. Entonces, pues, por eso la pregunta, ¿qué estás dispuesto a sacrificar? Porque lo puedes identificar en el camino y cuesta, y yo me acuerdo que me costó porque tuve que perder lo que había invertido en esta empresa, en esta sociedad, y tuve que llegar un día con los socios y les dije, yo me tengo que retirar porque ya estábamos entrando en conflictos, porque acciones o cosas que se estaban haciendo que iban en contra de mis valores, y empezaba esta inconformidad, empezaba esta discusión, ¿no? Entonces, y en cierta manera había una amistad, ¿no? Con estos socios, y yo preferí guardar la amistad, preferí perder eso que había invertido y conservar la amistad y retirarme. Me retiro, y yo creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque de ahí empecé a crecer, de ahí empecé a avanzar, y me di cuenta que era un lazo que me estaba atando, ¿no? Y tú puedes tener ahorita relaciones que van en contra de tus valores, amistades que van en contra de tus valores, proyectos que sabes que están en contra de tus valores, y si sigues ahí, pues esto te va a destruir y tienes que tomar esta decisión. Por eso exhortamos en este podcast, que es el cimiento de enfocarte en el ser y no en el tener, porque el ser te va a dar más ganancia, te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, y eso no tiene precio, ¿verdad, Oscar? No tiene precio. La salud, sabemos que las enfermedades físicas ahora tienen que ver mucho con estos temas de estrés, estos temas y sabemos que muchos de estos problemas que encontramos es porque tomamos malas decisiones y nos desviamos de los valores o no tenemos una visión clara. Por eso es que decimos que cuando hay una transformación y estamos dispuestos a dar la media vuelta, ¿no? A lo mejor esto nos puede dar una visión más clara de que a lo mejor estamos en el camino incorrecto, y queremos exhortarte. Si tú estás sintiendo eso, pues hay que tomar esas decisiones, que tienes que regresarte, ¿no? Porque si sigues avanzando, te estás alejando más y más y más cada vez de tu propósito, tu visión de vida. Y eso es lo triste, ¿no? Cuando encontramos líderes frustrados, Oscar, cuando encontramos líderes que no tienen esa fuerza, esa pasión, esos equipos. Es importante, necesitamos líderes con propósito, ¿no?
Y regresando al tema de los valores empresariales, ahora imagínense aquel gerente que logró rechazar una situación poco ética porque no estaba formando parte de sus creencias y de sus valores. Pero lo que no saben es que este gerente que acaba de rechazar esa situación poco ética, acaba de fortalecer su carácter. Y regresando al tema de las empresas que perduran pueden trascender generaciones cuando tienen bien claro Sí. sus valores y su propósito, pero cuando lo viven y son congruentes con ellos. Entonces, pues esta es una verdad que ha sido estudiada. Aquellas empresas que perduran y trascienden, generalmente es porque tienen bien claro su propósito y su valor y no se mueven de esos puntos. Y como tercer punto, llegamos al tercer fundamento, que es la verdad. Probablemente es el más El difícil de cimiento más todos. difícil, ¿no? Sí, porque la verdad siempre nos va a confrontar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento. Fracasan porque viven escondiéndose de la verdad. ¿La verdad acerca de qué? A la verdad de tus hábitos, de tus decisiones, de tus miedos, de tus heridas y de tus excusas. Probablemente tú estás viviendo un éxito, pero detrás de ese éxito, ¿qué se esconde? Estás sacrificando tu familia, estás sacrificando tus hábitos, estás sacrificando tu espiritualidad por el trabajo. Entonces, esta es la reflexión. ¿Cuál es tu verdad? Si tienes ese éxito y quieres hacer una introspección, analízalo si realmente tienes claro tu propósito y si ese proyecto te está mermando, entonces tienes que trabajar tu propósito y ver desde la parte interior, ¿no, Jesús? Sí, y yo escuché una historia de una persona que le preguntaba a otra persona que pues estaba batallando en su vida, ¿no? Le estaba como dando una mentoría y le dijo, escríbeme en un papel las razones por las que tú no estás teniendo éxito, o sea, ¿por qué crees que estás batallando? ¿Por qué crees que estás con estos problemas? Y pues escribió una lista inmensa, ¿no? Entonces cuando termina la lista se la pasa y él lo empieza a leer, el gobierno y familia, y empezó a ver así una lista inmensa de situaciones externas. Y él le dice, ¿sabes qué? Está muy bien tu lista, pero te faltó lo más importante. Dice, ¿qué faltó? Tú mismo, ¿verdad? O sea, tú mismo te estás deteniendo, o sea, ¿qué papel juegas tú en tu vida? O sea, y muchas veces nosotros es más fácil Culpar a culpar los al demás. entorno, culpar a las personas, señalar a las personas, pero no volteamos y reflexionamos en qué podemos nosotros cambiar, cómo podemos nosotros transformar nuestro trabajo. Acuérdate, el ambiente en el que tú estás puede ser cambiado por ti, tú puedes ser ese agente de cambio. Es más fácil responsabilizar al jefe o a las personas que están a tu cargo o a la situación y es más fácil culpar a la economía, ¿verdad? Pues no avanzo, no hago esto porque no O al tengo los gobierno, recursos. ¿no? El También. gobierno, ¿verdad? Que también podemos empezar a culpar, pero la transformación comienza cuando tenemos el valor de decir, yo también soy parte de esta situación, de este problema, ¿no? Y yo, ¿qué puedo hacer yo para poder empezar a hacer un cambio? ¿Qué puedes hacer tú hoy que nos estás viendo para poder cambiar tu entorno y tu situación? Todos los que nos están viendo tenemos que entender que no debemos de tomar una zona de confort. Todos tenemos que estar creciendo, todos tenemos que estar avanzando, siempre pensando en cómo ir hacia adelante, ¿verdad? Entonces, que si tú estás en una zona de confort, si tú estás detenido, estás pasando por una situación, algún problema, yo creo que es bueno reflexionar, ¿no? ¿Y qué es lo que puedes cambiar en ti para que esta situación cambie antes de culpar a otros, ¿no? Antes de culpar a otras personas. El líder que reconoce. Yo una vez tuve que reconocer con mi personal porque hubo un día que tuvimos una reunión y creo que hasta estabas tú ahí, Oscar, que me exalté, me salí de mis casillas y empecé aunque yo tenía a lo mejor cierta razón, pero llamé la atención a una persona de mi equipo y me exalté y me salí de mis casillas y después públicamente pedí disculpas al equipo y tuve era un mal día para mí y pero antes que eso yo pensaba que no tenía que demostrar que era débil, ¿no? O sea,
pensamos que el demostrar que somos débiles o que también fallamos como líderes, eso va en contra de nosotros, pero al contrario, desde que yo hice eso, yo pude ver en mi equipo como que se conectó, como que pudimos, se empezó a abrir y ya no ha vuelto a pasar esa situación, ¿no? Porque cuando lo tienes escondido, cuando no lo expones, cuando no sale a la luz, cuando no es algo verdadero, te sigue atando, te sigue teniendo como esclavo, pero cuando tú expones estas situaciones, lo platicas, pasa algo, ¿no, Oscar? Como que pasa algo que te empieza... Por eso es que tenemos que tener como líderes mentores, personas con las que podemos platicar, alguien que esté arriba de nosotros y que nos ayude a decirnos, ¿sabes qué? Estás faltando a tu propósito, alguien que pueda conocer tu propósito y que puedas saber si te estás desviando de ese propósito. Puede ser si estás casado, tu esposa, tus amigos, gente que tengas cercana. Son personas que te pueden estar diciendo, ¿no? Si estás faltando a tu propósito, a tus valores y este cimiento de la verdad. La verdad es la que nos va a hacer libres, ¿no? Y en las auditorías, Oscar, tú que eres experto en auditorías y algo que yo tengo, una frase que yo tengo con el gerente de seguridad corporativo de la empresa cuando nos llega una auditoría, ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo resolvemos? Pues la verdad, le digo. El análisis causa-raíz, ¿con qué empezamos? Hay que decir la verdad porque es un análisis de cuál fue la causa-raíz de este problema. Y si el problema fui yo y yo me equivoqué, yo omití o esta persona, tenemos que ir a la raíz porque somos muy buenos para disfrazar, ¿verdad? Para querernos ver bien delante del auditor o delante de las personas. Y en nuestra vida somos muy buenos para disfrazarnos y querer dar una apariencia cuando realmente hay algo mal en nosotros, ¿no? Y estamos fallando. Por eso es el fundamento de la verdad. Así es, y ahorita que lo mencionabas, Jesús, sobre las empresas en las auditorías se presta mucho que mucha gente maquilla los documentos para poder salir bien en las auditorías, cuando yo también doy los mismos consejos a las empresas. Digo, no, hay que decir la verdad, pero vamos a pensar en un plan para mejorar y no repetir este problema. Y un líder que reconoce que no escucha a su equipo, como que tiene problemas de ego y que evita conversaciones difíciles o que se exaltó, como ahorita lo mencionabas, Jesús, que perdió la cordura en un momento, ha dado el primer paso para poder cambiar. Mientras lo niegues, permanecerás atrapados en esta mentira, porque la mentira te esclaviza. La transformación comienza cuando dejamos de justificar y comenzamos a asumir la responsabilidad de nuestras acciones. Y es cuando somos reales, cuando somos verdad, cuando tenemos honestidad. Ese es el liderazgo de transformación y ese es el tipo de líderes que necesitamos, ¿no? Para poder, acuérdense, no seguimos a alguien perfecto, seguimos a alguien que tiene dirección y que es congruente con lo que está haciendo, con lo que está diciendo. Entonces, eso es importante que lo llevemos a cabo y pues reflexionar en todo esto, ¿verdad? Que reflexionar en estos cimientos para que tu crecimiento esté enfocado en el ser y no en el tener. Porque de aquí, después viene el tener en automático, ¿no? O sea, viene cuando tú entras en este ambiente de poder seguir estos principios, pues en automático obviamente te vas a volver mejor y si eres mejor eres más grande y eso te va a ayudar a poder crecer y poder avanzar. Si un arquitecto construye un edificio sin revisar los cimientos, lo vamos a considerar como irresponsable. Sin embargo, muchos de nosotros construimos nuestra vida sin esos cimientos. Entonces, y quieren resultados extraordinarios con fundamentos o con cimientos débiles. Nosotros somos responsables de nuestra vida por no construir bien nuestros cimientos. Y es por eso que hoy queremos dejar una idea muy sencilla. El propósito te da dirección. Los valores te mantienen en el camino correcto y la verdad te mantiene conectado con esa realidad. Y cuando estos tres elementos trabajan juntos, ¿qué pasa, Jesús? Pues la transformación deja de ser solamente un deseo y se convierte en una posibilidad real. Es algo que parece ser que es lento, pero comienza firme y cuando tú construyes sobre estos cimientos tu vida, pues eso te da fuerza, ¿no? Eso te da fuerza y eso te da esa seguridad que tú necesitas en tu liderazgo, ¿no?
Entonces es importante que lo tomemos en cuenta y no comienza esta transformación cuando cambias tus circunstancias, comienza cuando fortaleces tus fundamentos. Por eso hablamos de esto, de que esto es más que un curso, más que una certificación, que sabemos que es importante, pero si tomas estos cursos, estas certificaciones y todos estos diplomados y no arreglas el tema interior, el tema de tus cimientos, el tema de lo que estamos hablando, pues es muy difícil que puedas lograr ser este líder de transformación que estamos hablando. Porque las tormentas van a llegar para todos, pero solo permanecen de pie aquellos que construyen sobre roca. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Voces de Transformación. Y recuerda que la transformación comienza en ti, pero... Y se demuestra cuando eres influencia positiva hacia otras personas. Y muchas gracias por estar aquí con nosotros y los esperamos en el siguiente episodio.